Hola, queridos amigos, hermanos, es un privilegio poder saludarlos, estar aquí con ustedes. En esta transmisión les estaremos compartiendo las perlas escondidas para la semana del 27 de abril al 3 de mayo de 2020. Estamos en la lectura de Génesis 34 y 35. De todo corazón les compartimos esta información, esperamos que contribuya a nuestra edificación espiritual como un alimento espiritual. Estas aguas vivas de la palabra de Dios, la Santa Biblia, que nos fortalecen, nos instruyen y nos ayudan a estar preparados para la información que se dispensa semana a semana. Esto está teniendo un efecto positivo en muchos hermanos y hermanas a nivel mundial, está ayudándonos, está manteniéndonos enfocados y ocupados también a no perder la fe, la esperanza, y nos motiva a seguir aguantando esta situación. Con eso en mente, vamos a ver lo que dice la Biblia. Abramos la Biblia y pasemos a responder las primeras dos preguntas. Para entenderlo, leamos lo que dice Génesis 35:8. Dice, más tarde murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue enterrada debajo de un roble al pie de la colina donde estaba Betel. Por eso él llamó Alon Bakut a ese árbol. ¿Quién fue Débora y qué podemos aprender de ella? Bueno, sabemos y entendemos que ella fue la nodriza de Rebeca. Fue como su segunda mamá, se podría decir, porque la cuidó, la amamantó y la educó. Cuando Rebeca dejó la casa de su padre Betuel para ir a Palestina y casarse con Isaac, ¿quién creen que la acompañó? Débora, su nodriza. Era el vínculo que se había formado entre ellas. Después de haber servido por años en la casa de Isaac, nuevamente Débora se instala en la casa de Jacob, tal vez después de la muerte de Rebeca. Y bueno, podemos percibir que era una persona muy querida por la familia, por Isaac, por Jacob. Ellos la querían mucho. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Bueno, vemos que ella se encariñó con Rebeca y fue tal el vínculo que aunque no eran parientes de sangre, pero se formó un vínculo tan fuerte y afectivo que aunque eran adultas, ya había crecido Rebeca y se iba a casar, era el amor que las unía que Débora viajó para cuidarla y apoyarla en esta nueva etapa de su vida. Era como su hija. Queridos hermanos, esto nos deja una lección particularmente especial. Todo lo que hagamos para Jehová, en la congregación, en la familia, en el trabajo, queremos hacerlo con excelencia, con amor, y esto nos vendrá de regreso. Sí, pues en algunos casos nos ayudará a tener el cariño de otros. Ahora, vamos a ver lo que dice Génesis 35, 22 al 26. Leemos lo que dice. Mientras Israel vivía en aquella tierra, un día Rubén fue y se acostó con Bilhá, la concubina de su padre, e Israel se enteró. Al final Jacob tuvo 12 hijos. Con Lea tuvo a su primogénito Rubén, y también a Simeón, a Leví, a Judá, a Isaacar y a Zabulón. Con Raquel tuvo a José y a Benjamín. Con Bilhá, la sierva de Raquel, tuvo a Dan y a Neftalí. Y con Silpá, la sierva de Lea, tuvo a Gad y a Aser. Estos son los hijos de Jacob que él tuvo en Padam Aram. ¿Por qué sabemos, dice la pregunta, que no era necesario tener los derechos de primogénito para ser antepasado del Mesías? Bueno, este es un punto muy interesante. Podemos mencionar eh, dos bases bíblicas. La primera, Hebreos 12:16. En la Biblia encontramos algunos ejemplos, como el de Hebreos 12:16, donde se muestra que Jacob, que no era el primogénito, obtuvo la primogenitura, y esto redundó en que él llegara a ser antepasado del Mesías en vez de su hermano Esaú, que era el primogénito.
Ahí está el primer caso. Y podemos decir que Jehová estaba al tanto de esto y él no, no manifestó su desaprobación a esto. Él permitió que las cosas siguieran así. Otro ejemplo interesante que podemos mencionar es que el primogénito de Jacob fue Rubén, a quien tuvo con Lea. Pero ya leímos lo que pasó y vimos que eh, el hijo el primogénito, sí, que Jacob tuvo con su favorita Raquel fue José. Cuando Rubén cometió este pecado, él perdió este derecho de primogénito y le pasó a José. Es interesante al ver la línea genealógica que el Mesías no vino mediante la línea de Rubén ni la de José, que eran los primogénitos, sino mediante la de Judá, el cuarto hijo que Jacob tuvo con Lea. Entonces, es un punto interesante, lo encontramos en la Biblia, no estamos diciendo que son contradicciones, simplemente nos enseña que no era necesario tener los derechos de primogénito para ser antepasado del Mesías. Ahora, ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Vemos lo que dice Génesis 34:1. Es un punto interesante. Dice, ahora bien, Dina, la hija que Lea le dio a Jacob, solía ir a visitar a las muchachas del lugar. Vemos que, aunque era algo aparentemente inofensivo, ir a la vecindad solo con las muchachas, pues esto llevó a un desastre, a un terrible desastre a Dina. Primero, Siquem la forzó, y eso que era considerado el más honorable de la casa de su padre. Segundo, la reacción vengativa de sus hermanos, de dos hermanos suyos, culminó con el asesinato de todos los varones de la ciudad. Esto fue un horrible y nefasto resultado. Por eso, nunca debemos subestimar la protección de los principios bíblicos y pensar, eso le ha pasado a otros, pero no a mí, o yo ya soy lo suficientemente grande para saber con quién me junto y hasta dónde puedo decir no. Eso no funciona así. Y este ejemplo nos lo demuestra. Génesis 34:2 dice, un día los vio Siquem, que era hijo de Amor el Hebeo, uno de los jefes del lugar. Entonces se la llevó, se acostó con ella y la forzó. Las personas, todos, podemos beneficiarnos de las experiencias personales que hemos adquirido con el pasar de los años. Pero según leemos en este versículo y capítulo, ¿cuánto mejor es aprender por la experiencia de otras personas? Más bien que personalmente ser víctimas. Definitivamente, podemos aprender de lo que le pasa a los demás y no tener que pasar o repetir esas experiencias en carne propia. Queridos hermanos, mencionamos esto porque Jehová de verdad nos ama y se interesa por nosotros. Él quiere vernos bien. Por eso en su palabra la Biblia y mediante su organización nos instruye. Y algo muy sencillo y muy claro es que las malas asociaciones pueden acarrearnos nefastos y terribles problemas tanto a nosotros como a nuestras familias. Un consejo que todos, no solo los pequeños, sino los todos jóvenes, mayores, adultos, debemos tomar en cuenta siempre. Ahora leamos Génesis 34:7. Pero los hijos de Jacob se enteraron y regresaron enseguida del campo. Estaban ofendidos y muy enojados porque Siquem había deshonrado a Israel al acostarse con la hija de Jacob, algo que no debía hacerse. Aquí vemos otro punto interesante. La mala decisión de Dina afectó a su familia inmediata y a los vecinos también. Esto nos enseña que debemos usar nuestra capacidad de pensar. Específicamente, muchos no piensan en las consecuencias de sus actos, especialmente si son actos pecaminosos por motivos egoístas. Nuestras decisiones, como le pasó a Dina, pueden afectarnos a nosotros, a nuestra familia, a nuestros vecinos y en el peor de los casos traer deshonra al nombre de Jehová y a la congregación. Por eso el consejo, usar nuestra capacidad
de pensar, pensar con el cerebro, no con el corazón. Ahora leamos lo que dice Génesis 35:2. Es un punto interesante. Dice, entonces Jacob les dijo a su familia y a todos los que estaban con él, desháganse de los dioses extranjeros que tengan, límpiense y cámbiense de ropa. Aquí Jacob les dijo que se deshicieran de todos esos ídolos de forma, eh, pero fue un mandamiento muy claro, contundente. De forma parecida, hoy nosotros tenemos que hacer lo mismo y con el propósito de adorar únicamente a Jehová. Evitamos cualquier cosa relacionada con la idolatría, el espiritismo y otras formas de ocultismo. Esto significa que debemos deshacernos de cualquier objeto que tenga que ver con lo paranormal, también analizar con qué nos entretenemos. Por ejemplo, pregúntese, ¿leo libros o veo películas que tratan sobre vampiros, zombies o lo sobrenatural? ¿Me entretengo con cosas aparentemente inocentes que están relacionadas con la magia, los hechizos, los maleficios incluso? Estemos determinados a mantenernos alejados de todo lo que Jehová odia. Ahora veamos lo que dice Génesis 35:16. Esto nos habla sobre cómo era la constitución física de las mujeres israelitas o hebreas. Dice, entonces salieron de Betel. Ahora bien, estando todavía lejos de Efrat, Raquel empezó a dar a luz y el parto se le complicó. Bueno, de este pasaje aprendemos tres cosas. Primero, que la profesión de partera ya existía en tiempos lejanos. Segundo, evidentemente las mujeres no daban a luz reclinadas sobre una cama, sino sentadas o en cuclillas sobre alguna clase de asiento de maternidad. Y tercero, las mujeres hebreas a menudo daban a luz sin ayuda profesional, pues eran vigorosas, o como dice otra Biblia, eran robustas, eran fuertes. Sin duda, esta era la bendición de Jehová. Génesis 35:29. Leemos lo que ahí dice. Entonces dio su último suspiro y murió, y fue reunido con su pueblo satisfecho. Tras una larga vida, sus hijos Esaú y Jacob lo enterraron. Aquí en este pasaje pues vemos lo que el desenlace de la vida de uno de los patriarcas, Isaac. El relato dice que vivió 180 años y hace ver que él murió satisfecho. Tuvo desafíos, tuvo momentos difíciles, pero este pasaje nos motiva, nos hace ver que la vida nos pone desafíos, retos, momentos difíciles, pero con la ayuda de Jehová saldremos adelante y muchas veces aguantando. Al final podremos morir satisfechos, podremos saber que si tuviéramos la oportunidad tomaríamos las mismas decisiones de servirle a Jehová, pues es lo mejor que podemos hacer, con la confianza en Jehová y en su Hijo Jesús, en las promesas de la resurrección y un nuevo mundo, y que Él recompensará nuestro actuar. Esto nos anima poderosamente, porque Jesús dijo que nadie que pone su confianza en Él y en el Padre resultará desilusionado. Qué palabras tan fortalecedoras. Y eso fue lo que sintió Isaac, satisfecho en días. Queridos hermanos, vamos a enviar algunos saludos a continuación. Queremos saludar especialmente a los siguientes hermanos que nos han escrito, y si ustedes desean recibir saludos pueden comentarlo, pueden dejar su comentario. Saludamos especialmente a los siguientes hermanos: Williams Daniel Coimbra, Jorge Amaya Chim, Guadalupe Cuevas de México, María Maecha, que nos escribe, Oscar Sánchez también, me parece que es nuestra querida hermana Nubia Sánchez, que nos había escrito que estaba pasando problemas de salud, pero nos alegra ver que hay comunicación.
Un abrazo para usted, hermana. Por favor, puede escribirnos sin pena cómo ha seguido, cómo se encuentra, cómo está pasando estos momentos. Saludamos a Bri Cole también, a Hortensia Mesa, a Salvador, Perú, sí, dice Nesti Díaz también, dice que nos saluda desde Puerto Rico, gracias por saludarnos. Saludamos también a Guadalupe Méndez, a Juan, a Felipe Hernaldo Vega Seguel, Gloria Cervantes, Cristina Mar Cárdenas, gracias por la comunicación. Saludamos a Flor Sánchez, a Griselda González también. Saludamos a Ramona Santana, a Edith Burger desde Uruguay. Un gran abrazo y saludos para los hermanos hasta allá también. Juan Banos, que nos comenta que había estado malito de salud, pero agradecemos mucho que nos hayas escrito, hermano. Esperamos que te estés recuperando y sigas tomando medidas, especialmente para cuidar de tu salud. Gracias por escribirnos y dejarnos saber cómo has estado. Saludos para ti y tu familia también. Queridos hermanos, es así como finalizamos esta transmisión. Un gran abrazo a ustedes, oramos por ustedes, bendiciones a ustedes, a sus familias y hasta la próxima transmisión.